movida madrileña? ¿Tanta gente estuvo allí o se han ido apuntando con el paso de los años? Yo pienso que lo que se ha apoderado fue un grupo magnífico, magnífico no lo digo por cumplir, gente maravillosa, ¿no? Y tal, desde la, no para mí la Alaska de hoy, pero para aunque tiene todo su derecho a vivir como le parezca y le venga en gana, pero aquella Alaska transgresora, maravillosa, Almodóvar, tal. Pero lo que pasa es que fue la palabra movida la que se apoderó de la noche madrileña, que era mucho más rico y más amplio que todo eso. Por ejemplo, pues en el COC, en mi propio café, por allí pasaba todo el mundo, Luis Antonio de Villena, Vicente Molina Foyt, escritores europeos, en todo el mundo de la prensa, de las revistas, todos los periodistas de aquel momento, tal. Y yo era su tabernero bufón. Los jueves tenía el cabaret, pero yo era su tabernero del día a día, y por allí pasaron las plumas más maravillosas, o sea, Raúl del Pozo, Muñoz de Molina, Elvira Lindo, que está ahora y entonces tal, bueno, en fin, Julio Llamazares, es que no puedo dejarme a nadie, el entrañable Ángel González, Claudio Rodríguez, Caballero Bonal. No lo digo esto por pedantería. Bueno, todo esto era la noche de Madrid. En el Lisboa, Javier Riollo, Juan José Millán, de Lope, todo este mundo era Madrid de noche entre el año 89 y el año 93. Pero solamente se habla de la movida de Almodóvar, Alaska, etc. Esto es una realidad, ni nadie es más ni menos, pero la noche de Madrid era más rica que lo que nos presentan hoy solamente como movida madrileña. ¿Y qué aprendiste tú en esa Libertad 8, en esa taberna Libertad 8 que llevabas? Me enseñaron a valorar muchísimas cosas, me dieron fuerza para seguir leyendo y para que, en lugar de buscar la apariencia, buscara el hacer. Y de ahí que en el año 93 dije, después del Festival de Otoño, dije, me marcho a África. ¿Por qué? Porque de todos estos hombres, de todas estas personas, que unos, como decían, nosotros somos plumilla, pero después otros muchos, Juan Ángel Juristo, Pepe Méndez, todas estas personas me han enseñado y me han dado, han sido mis últimos grandes maestros. Y me enseñaron a disfrutar de lo cotidiano. Hay que ser un poco aventurero para... Paco Otero es un aventurero, meterse de Madrid, irse a África. Una vez que ya no estás dentro de la estructura, que yo lo comprendo, lo que no se debe, entiendo, es una persona que quiere estar en su casa, en su barrio, con su hipoteca, con sus hijos maravillosos, con su compañera, perfectamente, pero la otra opción es tan rica e igual. Estamos un poco, siempre se nos llama, no sé, bohemios, porque ya sabes, el lenguaje hoy estamos desprestigiados, pero no, es una opción de vida. Yo he conocido personas mayores y uno de ellos, el padre del que dirigió Los Abandeños, que fue director del ABC en la República, y este hombre me decía, Paco, yo cada 10 años tengo que cambiar de ciudad. Este hombre me lo decía con 90 años en el año 93 en Madrid. Y dice, estoy encantado de hablar con usted con 40 años y yo con 90 y que coincidimos. Digo, gracias. ¿Qué encuentras sobre un escenario? Pues el mismo placer de estar aquí hablando, y no es una adulación, de estar aquí hablando contigo y de que puedan escucharlo mi pensamiento más personas. Y un poquito el morbo de Paco Otero tiene, entre otros, muchos fallos y problemas, es que me preguntan la hora y cuento mi vida, ¿no? Entonces, en un escenario, por respeto, el público está callado y yo suelto todo lo que quiero. No te pueden interrumpir. ¿Y por qué te gusta tanto la copla
y el transformismo. La copla es lo mismo que, te repito, en aquella época en la que, en la primera transición, claro, todo lo que había tocado la dictadura y el franquismo, pues con todo derecho era rechazado, pero había que entrar más y mirar, por ejemplo, que estos personajes de la copla eran verdaderamente grandes poetas. Concha Piquer, no es necesario decir doña Concha, Concha Marifé, Miguel de Molina, Tomás de Antequera, Juanita Reina, todos estos eran personajes que transmitían una época, que tenía un sentido, la estética, lo que llevaban, y eran reflejo de su momento. Hoy lo que se hacen son, se hace esperpento, parodias, ¿no? Pero lo triste es que si lo haces como esperpento o parodia es lo suyo, pero como pretendas hacerlo en serio, entonces y tal. Entonces la copla fue un momento impresionante donde era el vehículo al mismo tiempo donde muchos poetas podían exponer. Ejemplo, Rafael de León, tatuaje. Pues Rafael de León, tatuaje, Rafael de León en Barcelona en un encuentro con un marinero. Entonces la copla es esto. El transformismo, pues el transformismo es una vía que te permite, insisto en lo que he repetido al principio, que es la posibilidad de poner en el escenario lo cotidiano sin tener que ser el gran teatro, donde hay una reflexión, donde hay una obra de teatro, donde hay un equipo y tal. Entonces ahí puedes ir un poquito más como Juan Palomo, ¿no? Entonces tú coges algo, le das la forma, lo ironizas, y después también porque quizá, Paco, permíteme que la ironía es una medicina magnífica para poder superar muchas cosas. ¿Qué te da vergüenza ya, a estas alturas? En realidad, vergüenza nunca tuve mucha, pero a esta edad es la satisfacción de que quizá puedes aportar tus experiencias a quien lo quiera recoger y que al fin, pues exceptuando la muerte y el, como dije un día, hacer llorar a los demás, eso me duele y me sigue doliendo. Entonces, el hacer reír, y no me importa, unas veces acierto, otras veces no, e incluso a las personas, como antes he dado nombres, si es que llegaran a escucharlo, que no, yo a estas personas no las conozco, hablo de la visión, de lo que nos transmiten públicamente. Entonces, no hacer daño es lo que me sigue dando fuerza, y soy un hombre de lágrima fácil y no me gusta ver llorar a la gente ni sufrir. Y la desvergüenza la prefiero al cinismo, a la hipocresía y a la perversión de mucha gente. Por un duro. No, ahora por un euro. Por dinero. Siempre por dinero. Esto no se puede hacer por dinero, ¿no? O No. si piensa al menos en el dinero. Tienes que cubrir unas necesidades, tienes que vivir, eso es impepinable. Pero la acumulación, por la acumulación, al final creo que a mucha gente la hace insatisfecha. Y esas caras amargas que se ven por ahí son de que sí, yo tengo 3 pisos, tengo 2 cortijos, tengo 3 coches. ¿Tienes lo suficiente para vivir? Alguna vez pues has dicho, oyes, que necesito, y ha habido amigos que me han apoyado, y alguna vez se me ha olvidado devolverlo, pero no más allá. Entonces, el dinero tiene que... No es que tenga que correr, es que si no corre tu vida, el dinero no te vale para nada.
¿De qué va tu próximo espectáculo y dónde lo presentas? Pues estamos moviendo porque yo ahora me muevo en 2 registros, como se dice. Entonces uno es Lorca, de Granada a Nueva York, que debido a que no tengo especulador ni representante, pues lo vendo yo mismo. Y lo he presentado recientemente en la librería Luque. Tengo que corregir algunas cosas y es un recital donde se da una visión damos una visión, una interpretación de Lorca, creo que bastante agradable. Y ese es uno de los trabajos que tenemos hecho para montarlo. Y después vengo haciendo diferentes y pequeñas, llaman ahora performance, sketch, que algunas veces los uno y se convierte en un espectáculo, y ahí toco pues todos los temas. Últimamente el que he montado en El Virrey, en Priego, pues ha sido uniendo estos sketches. En Alcalá la Real presenté otro también donde puse peinetas por ahí a todo el mundo, a Artur Mas, le puse una peineta. Es decir, mi espectáculo de cabaret, que lo voy moviendo por ahí, creo que en Córdoba se presentará pronto, ahora sí ya de una forma real, o bien uno de los sketches o bien la unión de varios, ¿no? Y entonces, pues te decía, este último que he presentado y en el que estoy, pues ¿de qué va? Pues, por ejemplo, pues uno de ellos es que yo no entiendo un nacionalista sin peineta. La peineta en nuestra cultura la identificamos con un nacionalismo rancio, que casi todos son rancios. Y entonces, pues uno de ellos hago una parodia sobre Artur Mas, sobre estos con peineta, con Junqueras ahí. Oiga, ¿esto qué es? Falta de... No, mire usted, es que profundiza en nacionalismo y peineta está muy unido en nuestra cultura, aunque ahora les dé vergüenza. Por último, ¿qué consejo le darías a los que quieran ser artistas? Que no lleguen demasiado tarde, a que lo más importante es crear, hacer dentro del mundo del espectáculo. Y que paralelo a eso, pues o cojan aceitunas, o vendan copas en un bar, o trabajen en un banco, o vivan del dinero de su padre si lo tiene, pero que no lleguen demasiado tarde a crear, que es lo que verdaderamente les da satisfacción. Y si siguen ese deseo, nunca estarán frustrados. Paco Otero, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Puente de la Luz. Gracias a vosotros, a ti. Pues vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos en el Puente de la Luz.